Estamos a puerta de que partan de nuevo las veas de la encuesta, así que todos apurando para entregar sus últimos aprontes, y una de ellas que conocimos en las últimas horas es la encuesta Criteria Research, que muestra que el candidato del Partido Republicano subió un punto en relación al estudio de la semana pasada, llegó al 51% de las preferencias. La carta del oficialismo quedó con 35% de los respaldos, marcando una diferencia de 16 puntos entre ambos, mientras que un 14% no sabe o no responde. En base 100, la encuesta muestra una ventaja aún mayor para Kast, 59% de los apoyos versus 41% para Jara. Ante la consulta, ¿quién cree que va a ser el próximo presidente? No por quién va a votar, sino quién cree, que es bastante generalmente esta encuesta, esta pregunta es bastante precisa. La gente dice, creo que va a ser presidente de tal, da más allá del cual le gusta, y siempre la acierta. 63% piensa que Kast, 29% cree que Jara. Y sobre los atributos de los candidatos, Kast se impone a Jara en todos los aspectos, como mejorar la seguridad, ordenar la migración, potenciar el crecimiento económico, generar más empleo y mejores sueldos, mejorar la salud pública y acortar las listas de espera, entre otros. Esta encuesta no mide lo que pasó ayer en el llamado Foro Social, organizado entre otros por Hogar de Cristo, Techo, en fin, también por la Radio Cooperativa, que fue además el medio de comunicación que lo transmitió, y que se convirtió, la verdad, en una verdadera trinchera, donde la apuesta de Janet Jara fue acorralar a Kast, y eso fue bastante evidente desde el comienzo. No le dio tregua, pero en ningún momento. En todo momento ella lo intentó acorralar, y Kast no perdió los estribos, porque de verdad en algún momento uno podría haber imaginado que una situación como esta, aunque él seguramente iba bastante preparado, pero es la confirmación de por qué José Antonio Kast no quiere participar en más debate de los que ya están acordados, ¿no? Estaba acordado hay uno el miércoles en la mañana, que transmite Radio Infinita a las 8 de la mañana, el de Archie, y luego el 9 de diciembre el debate de Anatel. Este sin duda ha sido el debate más tenso que hemos tenido, y en mucho tiempo, me atrevería a decir, porque lo que vimos fue una ofensiva contra su oponente de parte de Janet Jara. Y la verdad estuvo bien duro, la dinámica fue muy intensa, se notó desde que partió, en los tres bloques: nueva realidad de la pobreza, exclusión y discriminación, y oportunidades y trabajo conjunto. Jara fue la más insistente con pasar a la ofensiva, a buscar un tono diametralmente distinto al que mostró en su campaña en las primarias y en primera vuelta. Ya vamos a hablar un poquitito de ese cambio de estrategia. Podríamos meternos en todo lo que le enrostró. José Antonio Kast trató de defender, le recordó el caso Convenio, el caso Monsalve. Ella le dijo que en el caso Convenio el único condenado ahora de su sector, le dijo que cómo alguien pretende erradicar la delincuencia si no es capaz de sacar a los delincuentes o a los que están acusados de delitos de su propio comando. No, si estuvo de verdad bien virulento el debate del día de ayer. No sé si la gente lo disfrutó. Yo creo que ahí me gustaría brevemente decir algo. Hubo un esfuerzo bien notable de la Radio Cooperativa, Cecilia Rovaretti, tremenda periodista por lo demás, extraordinaria, que además tiene un oficio radial espectacular, y que logró administrar un debate que de verdad era muy, muy difícil. Sí, estaba de verdad muy complejo el ambiente, y además en un tema sensible, delicado, en el que uno esperaba escuchar más propuestas. Algo de eso hubo, sí, porque sería muy injusto decir que no por parte de los candidatos, pero todo el esfuerzo que pusieron Techo, Hogar de Cristo y varias otras organizaciones que participaron también de este debate, creo que se diluyó en la forma, y en la forma no tiene que ver con el formato organizado por la cooperativa, para nada, sino que más bien con la pintura de guerra con la que llegó la candidata Janet Jara. Porque la verdad es que es eso lo que marcó el debate, el que, digamos, que era de salir a defenderla y decir que, oye, pero qué injusto. No, si lo que vimos fue una candidata Janet Jara total y absolutamente distinta a la candidata de primera vuelta. Y aquí, bien vale hacerse la pregunta: ¿quién es Janet Jara? ¿La de primera vuelta o la de segunda vuelta? Porque son candidatas muy distintas, de hecho, diametralmente opuestas. Janet Jara no pierde, digamos, la simpatía, pero se le diluye cuando sistemáticamente está atacando, en este caso, a su contrincante. Yo sé que en política muchos piensan que todo vale, aquí no hubo nada que uno podría decir no fue fair play, pero la verdad es que dista mucho de la candidata cercana, con esa capacidad de prometer, o de más bien que prometer, exhibir capacidad de diálogo. Ayer no vimos a una Janet Jara con capacidad de diálogo. Es que no interrumpió a José Antonio Kast un montón de veces, tratando de instalar conceptos y cuestionarlo prácticamente por todo. Yo sé
que esto es una estrategia, Janet Jara no tiene mucho que perder, porque la elección pareciera estar ganada por José Antonio Kast, y por lo tanto la única estrategia que a ella le queda es tratar de acarrear hacia su propio sector los votos de los indecisos que quedaron huérfanos de los candidatos que no pasaron a segunda vuelta, y especialmente el electorado de Franco Parisi. Y la manera de hacerlo que eligió Janet Jara no es conquistarlos con sus ofertas y propuestas, sino que ahuyentarlos del candidato Kast. No voten por él. Eso es lo que instaló Janet Jara. Contrario a la teoría de Francisco Vidal, que cree que no hay que perder un minuto cuestionando a Kast, sino que tratar de ofertarle al electorado tus propuestas para que ellos se conquisten con eso y voten por ti. No, Janet Jara, digamos, tuvo más de lo primero que de lo segundo, de atacar al contrincante para que el elector que está indeciso de alguna manera quede un poco ahuyentado. Y yo tengo la idea, pero esta es una percepción muy personal, que ese elector indeciso se ahuyentó un poco más con Janet Jara que con José Antonio Kast, porque no fue agradable ver ese debate en el día de ayer. Terminó siendo muy desagradable tratar de entender, escuchar ideas, cuando sistemáticamente lo que había era una estrategia para derribar al contrincante. Y creo que eso no sé si le sumó a la candidata, por el contrario, tiendo a pensar que le restó, porque si hay una virtud que probablemente generaba tirria en la derecha por parte de Janet Jara, que digamos, construyó una candidatura muy rápido, era su simpatía, cercanía, y que además ofrecía esa capacidad de diálogo. Y sin embargo, lo que vimos ayer fue una candidata, no voy a decir con pintura de hierra. O sea, los portaaviones de Donald Trump en el Mar Caribe se quedan cortos con el despliegue de la artillería que ayer mostró Janet Jara en contra del candidato. Y creo, insisto, esto por supuesto que no es ciencia exacta, que pudo haber ahuyentado a un elector que estaba indeciso y que de verdad está muy cansado de las trincheras políticas. El que vota por Franco Parisi, incluso el que vota por Johannes Kaiser, está aburridísimo de las clásicas peleas políticas. Está aburrido de los partidos políticos tradicionales, por cierto, también, y por lo tanto conecta mejor con los candidatos que son outsiders de la tradición política. Y una de las cosas que muy probablemente le pasa a ese elector es que la pelea política pequeña, la de trinchera, la que es más táctica que estrategia, al elector obligado, lo cansa mucho, lo aburre, no le gusta, lo desconecta de la política propiamente tal. Y yo creo que Janet Jara arriesgó mucho en su estrategia del día de ayer. Y desperdició probablemente una estrategia. Ella eligió esa estrategia y vamos a ver si le suma. Lamentablemente no vamos a tener muchas encuestas para poder medirlo, porque como tenemos vea la encuesta a partir de este fin de semana, salvo alguna que se publique, que se haya hecho después del debate, que nos muestre si efectivamente, y que se pueda comparar con alguna anterior, si efectivamente esto le sumó o por el contrario le restó. Estamos viendo aquí hay un porcentaje de indeciso muy relevante y sin duda vamos a tener una cantidad de votos nulos y blancos mayor en segunda vuelta que en primera, y quizá incluso un poco más de abstención a pesar de ser voto obligatorio. Pero la pregunta es bien legítima. ¿Cuál es realmente Janet Jara? ¿La de primera vuelta o la de segunda vuelta? Tanto cuestionamiento que ha habido de que ha querido vestirse con un ropaje ajeno, socialdemócrata cuando es comunista, en fin, que ha tomado distancia del gobierno cuando ya formó parte del corazón esencial de esta administración y que en el fondo se le acusa de no mostrar su verdadera cara. Esa pregunta es legítima. ¿Janet Jara es así tal cual como la vimos ayer o en realidad fue un personaje y Janet Jara es la de la primera vuelta? Alguien podría decir, no, pero es que tú puedes ser las dos cosas. Es que no se puede ser las dos cosas. Porque Janet Jara en los otros foros, salvo en el primero de Chilevisión, donde también increpó en el comienzo de ese debate muy férreamente a José Antonio Kast, no la habíamos visto desatada como ocurrió en el día de ayer. Fue un aporte al debate, las preguntas sí, porque dieron un contexto muy útil para cualquiera que lo haya escuchado respecto de la realidad social en Chile, que nunca está de más que a uno se lo recuerden para ver qué se puede hacer para avanzar en un tema que no puede quedar olvidado, que a veces la clase política pareciera, muchas veces, haber dejado en segundo plano, creyendo que ya habíamos conseguido superar la pobreza y la desigualdad y que empezamos mucha gente, porque yo no me meto en ese saco, empezaron a preocuparse de otros temas que no digo que no sean relevantes, pero que puestos, digamos, sobre la mesa, son evidentemente secundarios frente a la urgencia de resolver la pobreza. Ayer había muy buenas preguntas, había harto contexto en ese debate y creo que lamentablemente se desperdició un poco respecto de las respuestas de los candidatos. Una porque
más bien su objetivo era, digamos, torpedear al candidato Kast, y el segundo porque pasó parte del tiempo tratando de defenderse sin mostrarse agresivo. De hecho, José Antonio Kast tomó mucha distancia, digamos, de la posibilidad de terminar siendo un candidato virulento, aunque la tentación, por supuesto, que estaba ahí a la vuelta de la esquina. Ayer Janet Jara consiguió un respaldo de Michelle Bachelet, probablemente muy distinto del que ella hubiese esperado, ¿no? Bachelet le hizo un gesto, se reunió con la candidata en respuesta a la reunión que tuvo el día lunes Eduardo Frei con José Antonio Kast, ahí tomando té en el fondo, tomando once, y así como bien cercanas, ¿no? Y sacando un comunicado. Aquí uno puede teorizar si pudo haber hecho más. La verdad es que difícilmente. De hecho, sorprendió que Bachelet hiciera algo. Bachelet está postulando a ser secretaria general de Naciones Unidas, y cualquier gesto político puede ser malinterpretado, puede, digamos, traerle alguna dificultad para obtener los votos. Hay quienes dicen que Bachelet parece que asume que no tiene tantas posibilidades de ganar la Secretaría General de Naciones Unidas, que Estados Unidos probablemente no va a ser el portaestandarte precisamente de una candidatura socialista. No olvidemos que Antonio Guterres, el actual secretario general de Naciones Unidas, también es socialista, y pretender que haya un segundo socialista que gobierne por un máximo de 8 años, 10 años, de hecho, la Secretaría General de Naciones Unidas se ve bien difícil, al menos para un gobierno como el de Donald Trump. Pero bueno, que Bachelet haya asumido que a lo mejor no tiene tantas posibilidades de ganar y por eso es que haya arriesgado un poco apoyando a Jara, sí, pero probablemente el impacto comunicacional de la fotografía de Frei con Kast es mucho mayor que la que vimos ayer en la imagen de la ex ministra del Trabajo con la ex presidenta de la República. Nos quedan varias otras cosas, por supuesto, que vamos a desarrollar durante esta mañana. Ahí está nuestra, digamos, mirada editorial de lo que ocurrió ayer con el debate. Quedan todavía 2 debates, vamos a ver cómo terminan eso. El de la radio va a ser bien, digamos, programa radial, bien pauta libre en el fondo. No está como esquematizado bloque seguridad, bloque economía, así como relaciones internacionales, temas valóricos y todas esas cosas. No, va a ser bastante abierto, digamos. Tiene temas de contingencia, sí, tiene la estructura típica de un periodista le preguntaba a tal candidato, tiene tanto para responder, sí. Pero no está estructurado en términos tan temáticos y por lo tanto eso va a permitir también ver harta contingencia, y vamos a ver cómo llegan los candidatos y si llegan maquillados para la tele, porque es un debate que se transmite por la tele también, o llegan más bien con pintura de guerra.